Bueno, en este caso nos piden el dominio de una función logarítmica. Lo primero que tengo que tener claro son las propiedades de las funciones logarítmicas. Y sabemos que el logaritmo, en este caso el neperiano, solo se puede hacer si lo que tengo dentro del logaritmo es un número positivo. Es decir, que no vamos a poder hacer el logaritmo de 0 ni vamos a poder hacer el logaritmo neperiano de números negativos. Eso para cualquier base. En este caso tenemos el logaritmo neperiano donde sabemos que la base es el número e. Pero es que da igual, si fuera un logaritmo en base 2, pasaría lo mismo. Solo vamos a poder hacer los logaritmos en base la que sea de números positivos. El logaritmo de 0 en cualquier base no lo puedo hacer, no existe. Y el logaritmo en cualquier base de un número negativo, hablamos de bases positivas siempre, tampoco se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, si me están pidiendo que calcule el dominio de esa función, lo que tengo que tener claro es ¿para qué valores de x, al sustituirlos y hacer esta operación, voy a obtener, después de hacer esta operación y el logaritmo, voy a obtener un resultado? Para aquellos valores de x para los cuales haga esta operación y posteriormente el logaritmo y no obtenga resultado, no son del dominio. Hombre, teniendo esto claro, sé para qué valores voy a obtener o voy a poder obtener un resultado y para cuáles no. Si al hacer esta operación para un x concreto, aquí me sale un 0, no voy a tener imagen. Si al hacer esta operación para un x concreto me da un número negativo, no voy a tener imagen. ¿Por qué? Porque no voy a poder hacer el logaritmo, ¿de acuerdo? Pero si al hacer esta operación para un x concreto me da como resultado un número positivo, sí voy a tener imagen. Por lo tanto, esto es tan sencillo como ¿para qué valores de x al hacer esta operación voy a obtener un número mayor estricto que 0? Es decir, positivo. Para todos los valores de x que al hacer esta operación me dé un valor mayor que 0, posteriormente voy a poder hacer el logaritmo y por lo tanto va a ser del dominio. Para aquellos valores que den 0 o negativo no voy a poder hacer el logaritmo y por lo tanto no va a ser del dominio, ¿sí o no? Es decir, que calcular el dominio de una función logarítmica al fin y al cabo se reduce ¿a qué? A calcular o resolver el resultado de una inecuación. Para los valores para los cuales esto es mayor que 0, sí. Para los que es 0 o menor, no. Bueno, pues simplemente resolvemos la inecuación. Sabemos que hay 3 pasos básicos para resolver una inecuación. Primero, cuando la expresión va a ser 0. Esto lo que me ayuda es un poco a definir la frontera que va a hacer que la expresión sea positiva, que sea negativa o que sea 0 o que no exista. Es decir, lo que voy a ver justamente es qué valores hacen, primero, qué valores hacen que la expresión sea 0. Un cociente, ¿cuánto es 0? Pues un cociente es 0, si no es 0 el numerador también, el denominador también, va a ser 0 si el numerador es 0, es decir, si el numerador es 0. Y esto no es 0, porque si esto fuera 0, aunque el numerador fuera 0, 0 entre 0 no daría 0, no sería del dominio directamente, ¿sí o no? Por lo tanto, esto va a ser 0 si, en este caso, el numerador es 0 y tampoco se anula el denominador. Bueno, en este caso, tenemos que x es igual a menos 2. Bien, pues este es un punto importante, porque sabemos que esta expresión va a ser 0 cuando x vale menos 2. Si pongo menos 2, pues esto va a ser 0. De hecho, ya sabemos que para menos 2, el menos 2 no va a ser del dominio, porque va a dar 0 aquí y no va a ser del dominio. Pero nos interesa para tener la frontera, es decir, localizados los límites de los intervalos para los cuales la expresión esta va a ser positiva, va a ser negativa, o en este caso, que sabemos cuándo, va a ser 0. Vale, segundo apartado que tenemos que tener en cuenta para resolver una ecuación. No solo cuando la expresión es 0, sino también tenemos que tener en cuenta cuando la expresión no existe. Claro, esto es un valor importante. ¿Por qué? Porque el valor que es 0, por lo que te digo, pues a un lado de ese valor puede ser positiva, a otro lado de ese valor puede ser negativa, y entonces yo ya voy a saber si va a tener imagen o no. Pero puede haber valores para los cuales la expresión no exista, y eso también me puede hacer cambiar a un lado de ese valor si es positiva o negativa. En este caso, ¿cuándo un cociente no existe? Pues claramente, cuando el denominador es 0, claro. Si el denominador es 0 no voy a tener imagen. Ahí no va a ser ni positiva, ni negativa, ni 0. No existe. Es decir, que ese valor lo voy a tener que tener como referencia para luego decir justamente los valores en los que la expresión va a ser positiva, negativa, 0 o no existe, para luego tener claro el dominio de mi función. Vale, ya tengo esos dos valores y no necesito más para resolver la ecuación. Es decir, que lo que necesito son los valores que hacen 0 la expresión, repito, y los que hacen
0 los que hacen que la expresión no exista, que en este caso serían los que hacen 0 el denominador. Tercer paso, pues simplemente lo único que tengo que hacer es ya poner estos dos valores que, como digo, lo que nos van a indicar son la frontera entre ser positivo, ser negativo, ser 0, ser no exista y prácticamente localizar el dominio. Vale, es más, lo ponemos en -2. Esta expresión, cuando yo sustituyo en esta expresión -2, se hace 0. Y lo tengo aquí y así no me lío. En -3, en 3, cuando yo sustituyo en esta expresión, el denominador se hace 0 y entonces no obtengo ni siquiera ningún resultado del cociente. No existe. Vale. Dice, vale, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que decía? Estos son los valores que hacen frontera, que sirven de frontera. Es decir, aquí va a haber un intervalo donde hay una frontera. Aquí va a haber un intervalo donde hay una frontera. Y aquí va a haber otro intervalo, y esos valores son los que nos van a delimitar los intervalos para calcular el dominio. En el 0, pues aquí ya lo único que hago es probar qué pasa en esos intervalos. Por ejemplo, entre -2 y 3. En el 0. Nada, lo único que tengo que hacer ya es comprobar 0. Una tabla, vamos a poner incluso aquí la tabla de valores para que lo tengamos claro. Si la x es 0, ¿cuánto me quedaría? En el numerador 2, positivo, y en el denominador 3, positivo. No me interesa ni el valor, lo único que me interesa es el signo, si es positivo o es negativo. Si pongo 0 en esa expresión, el resultado es positivo. Pues todos los que se encuentran entre -2 y 3, el que te dé la gana coger, todos van a ser positivos. Luego, cualquier valor que coja entre -2 y 3, esta expresión va a dar positivo y voy a poder hacer el logaritmo, clarísimamente. Estos valores van a pertenecer al dominio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente. Dice, vale, coge un valor por aquí. Hombre, pues el 4. No nos complicamos. El 4. Otra vez lo mismo. Voy a ver lo que pasa con esa expresión. O es positiva o negativa. Ya no va a poder ser ni 0 ni no existir, porque los hemos calculado aquí y no hay más. Por lo tanto, no queda otra opción que ser positiva o negativa. Comprobamos. 4 más 2, 6. Positivo. -4 más 3, -1. Negativo. Más entre menos, menos. Pues todo lo que viene aquí de esa expresión negativa. Todos los valores que cojas de 3 en adelante van a dar en esa expresión negativa. Cuando haces la operación te sale un número negativo. Por lo tanto, no van a pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque no voy a hacer posteriormente, no voy a poder hacer el dominio. Y vamos por el -3. -3. ¿Qué pasa en el -3? Pues otra vez compruebo. Por aquí hemos dicho negativo, por aquí positivo, y ahora el -3, pues comprobamos. -3 más 2, negativo. -3 más 3, más 6, positivo. Menos entre más, menos. Todos estos van a dar, si pones el -3, el -4, el -5 y tú lo sustituyes ahí, todo seguro que me ha salido es negativo. ¿Por qué? Pues porque ya sé lo que pasa, que los únicos que dan 0 o no existe son estos, los otros tienen que dar positivo o negativo en todo el intervalo. Pues está hecho. ¿Por qué? Pues porque lo único que necesitamos saber es para qué valores de x, al realizar esta operación, el resultado me daba positivo y entonces podré hacer posteriormente el logaritmo y por lo tanto tendré imagen. Y por lo tanto para esos valores serán valores que pertenecerán al dominio. Sin embargo, si cojo valores que están por aquí, el resultado de sustituir un x que se encuentra por aquí en esta expresión da un número negativo y por lo tanto posteriormente no voy a poder hacer el logaritmo y por lo tanto no va a ser del dominio. Y por aquí lo mismo. En fin, ya tenemos entonces el dominio. El dominio de esa función, ¿qué va a ser? Pues lo tengo aquí en esta recta. Cualquier valor que esté aquí en esta recta que dé como resultado un número positivo, voy a poder hacer el logaritmo y el del dominio, pues clarísimo. Estos no, estos sí y estos no. Por lo tanto, el dominio es desde -2 hasta 3. Y ahora lo único que faltaría es determinar si el -2 y el 3 están dentro del dominio. Clarísimamente, ¿el -3 está o el 3 está? No. ¿Por qué? Porque el -3 hace 0 el denominador y lo tengo aquí, no existe. Si no existe el cociente que hay dentro del logaritmo, pues menos va a existir el logaritmo. O sea, no, el -3 no puede formar parte del dominio. Por lo tanto, paréntesis. Y el 3, que estoy diciendo todo el rato el -3. El 3 no formaría parte del dominio y por lo tanto hay que poner paréntesis. ¿Y el -2? ¿El -2 formaría parte del dominio? Tampoco, porque sí que es cierto que el -2 en esta expresión al sustituirlo da 0. Bien, da 0. Pero que de 0 no quiere decir que sea del dominio. Dice que esta expresión sí existe, pero el logaritmo de 0, estaríamos en este caso, no existe. Por lo tanto, no es del dominio tampoco. Y lo tendríamos que poner con paréntesis indicando que ni el -2
ni el 3 forman parte del dominio. Todos los números que se encuentran entre menos 2 y 3 sí, pero justamente los valores que limitan, el menos 2 y el 3, no son del dominio. ¿Sí o no? ¿De acuerdo?